Buenos días. ¿Se me Buenos oye? días. Sí, Perfecto. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta vuestra casa, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, a esta mesa de debate, de debate y de compartir información sobre el hidrógeno verde en sus usos tanto industrial como residencial como en transporte. Yo creo que a nadie nos pasa desapercibidos que ahora mismo la carrera que hemos iniciado hacia la descarbonización, que pone el foco en el 2050 como fecha tope para realizarla, hace necesario unir fuerzas para conseguir esas energías limpias que nos van a permitir esta descarbonización. El colegio, pues a través de sus profesionales, de los ingenieros técnicos industriales, juegan una labor importantísima, como ahora veremos, en toda la revolución energética que estamos sufriendo y, como nuestra coletilla dice, en la industria, ¿no? Toda la industria que se va a generar en torno, pues, a todas estas energías limpias que tan necesarias y que se van a implementar en breve. Es por ello que hemos querido, pues, realizar esta mesa con todos los agentes implicados, la administración, empresas distribuidoras, para daros una visión global, empresas que están implementando, para daros una visión global de realmente la importancia y la realidad del hidrógeno verde, que muchas veces vemos como algo, ¿no? Algo que todavía no es te digo porque posible. cuando me toca a mí al principio. Es por ello que quiero agradeceros a todos los participantes, por supuesto a la directora general, Empar Martínez Bonafé de Industria, Energía y Minas, y a todos los compañeros expertos en la materia que hoy nos acompañáis. Y por supuesto quiero dar la bienvenida a David de Diego Tudela, que va a ser nuestro moderador durante la mañana. Él es diplomado en empresariales por la Universidad de Valencia, tiene un máster en marketing por la London South Bank University, está acreditado como perito de seguro por UNESPA, también es comisario de averías por el Colegio Oficial de la Marina Mercante Española. Y bueno, como datos, digamos, para completar su currículum, tenemos que es el delegado español de la Federación Internacional de Expertos del Automóvil, es miembro de la Comisión de Seguridad Vial en APCAS, coordinador de estudios del CEAPS en Comunidad Valenciana y Baleares. El motivo por qué le traigo hoy aquí, miembro del equipo del programa Luz de Cruce de Cadena COPE, experto en tecnologías de la automoción y movilidad sostenible, y por supuesto docente en el curso de seguridad de vehículos eléctricos de CEAPS. Buenos días. Hola, ¿qué David. tal, Angélica? Y sobre todo, ahí falta, no te lo puse, curioso. Me gusta curiosear sobre todo, saber lo que está pasando, y creo que una de las herramientas fundamentales para un poco aplacar esa curiosidad o darle o rellenarla es tener a gente brillante dentro de la industria, dentro de las instituciones, dentro de la parte universitaria, como hay en esta mesa. Que nos van a demostrar un poquito hacia dónde es el camino, porque creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos claro hacia dónde vamos en cuestión de energía, pero sí empezamos a ver los caminos, las posibilidades, ¿no? Dónde buscar esa mayor eficiencia en los distintos nichos de movilidad y de utilización de la energía que vamos a tener en nuestros coches, camiones, casas, empresas, instituciones. Angélica, esa yo creo que es la parte fundamental, esa curiosidad de saber qué va a pasar. Pues bueno, tengo que decirte que ese es el know-how del ingeniero, así que ¿Sí? por título no eres, pero por ingenio sí que lo eres, así que bienvenido a tu casa. Y nada, ya os dejo con David para iniciar esta interesante mesa que espero que os aporte. Sabéis además que el colegio está abierto para hacer formaciones más completas de todas las materias que comentamos de forma global. Así que nada, adelante, y ya sabéis, cualquier petición, cualquier sugerencia nos la transmitís. Muchas gracias, David. Adelante. Bueno, pues yo quería iniciar, y creo que aquí es Ernesto quien me tiene que ayudar, Nieves, porque quería poner un vídeo para demostrar un poquito que esta curiosidad viene de muy lejos. Creo que es una película, yo soy un cinéfilo, yo creo que a todo lo que pasa en la vida le intento asociar una película, Angélica, y voy a poner un minutito de una película que creo que todos habéis visto. Está en inglés, disculpad que no había audio en español, pero la tenemos aquí.
Y os la pongo ya. Marty! You've got to come back with me. Where? Back to the future. Wait a minute, what are you doing, Doc? I need fuel. Go ahead, quick! Get to the car! No, look, Doc, I just got here, okay? Jennifer's here. We're gonna take the new truck for a spin. Well, bring her along. This concerns her, too. Bueno, yo creo que todos vimos esta película en su día, ¿no? Hace ya muchos años. Ernesto. Sí. Y la duda es de si alguien va a comercializar el Mr. Fusion, ¿no? Que lleva aquí el Doc para conseguir con desechos urbanos energía, ¿no? Yo creo que es algo que cuando todos lo vimos en su día nos quedamos con esa idea de decir, oye, esto llegará algún día. Y yo creo que con el hidrógeno verde, Angélica, esto está llegando. Está llegando a nuestras vidas el poder movernos, generar calor, generar frío, generar iluminación, generar todo este tipo de necesidades que tiene la sociedad de la forma más verde. Y aquí son fundamentales, Angélica, las empresas y proyectos de probando, hacer test de cómo funciona esto, cómo dimensionarlo, cómo escalarlo y cómo hacerlo económicamente viable. Y nos acompaña hoy Roque Bernadó, que está trabajando en los distintos tipos de hidrógeno y tecnologías para la generación de hidrógeno con dos proyectos en España fundamentales. Uno es en Puerto Llano y otro es en la zona franca de Barcelona. Buenas tardes, buenos días, Roque. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos y muchas gracias en primer lugar al colegio por la invitación a participar en esta mesa. Con un placer compartir con estos panelistas y como me ha dicho David, pues para mí, bueno, desde mi puesto de Iberdrola, pues será un placer pues contaros dos proyectos que estamos ejecutando y cómo ve desde el punto de vista de una empresa privada como Iberdrola el mundo del hidrógeno y cómo vamos actualmente, ¿de acuerdo? ¿Tú habías visto la película en su día? Por supuesto, por supuesto. No... ¿Y pensaste lo mismo? ¿Cuándo llegará esto, no? Cuando, por lo menos que vuele, ¿no? No sé si la verdad es que el DeLorean fue un coche que luego no tuvo mucho éxito comercial. Yo creo que tuvo más éxito en el mundo del cine que... Sí, más glamour que éxito, ¿verdad? Más glamour que éxito comercial para llegar a las motos, pero oye, yo creo que todo llegará. Sí, pero... El uso de la biomasa como para producir energía, yo creo que es un sector muy importante y un vector que sin duda va a aparecer. Bueno, cuéntanos tus dos proyectos de Mr. Fusion que estáis trabajando. Muy bien, pues en Iberdrola. os voy a compartir, voy a tener mucho cuidado de no pasarme del tiempo, ¿vale? Porque tengo mucha información que comentar con vosotros. Venga, vamos a compartir. No sé si podéis verlo. Sí. Ya tenemos tu presentación. Adelante. Muy bien. Bueno, ¿cómo vemos nosotros el hidrógeno? ¿De acuerdo? La vía del hidrógeno. Parece que ahora últimamente pues el hidrógeno tiene mucho glamour y parece que lo vamos a usar para todo. ¿Dónde creemos nosotros que tiene más sentido? En aquellos usos que no puedan ser electrificables. ¿Por qué? Por una medida básicamente de eficiencia que suele ir ligada a una mayor competitividad económica, ¿no? ¿Dónde no vamos a poder electrificar? En sustitución, en primer lugar, a corto plazo. Este 16% es matizable, ¿vale? Porque ya sabéis que en el tema de la movilidad pesada pues hay mucho debate entre si el hidrógeno o el vehículo eléctrico a baterías va a triunfar finalmente, ¿no? Pero donde sí parece que no va a haber ninguna duda es en sustitución del hidrógeno gris, que actualmente se usa en la industria, principalmente en la industria de fertilizantes y en la industria de refinería, por hidrógeno verde, vector fundamental. Y luego, dentro de la movilidad, pues para la movilidad pesada, autobuses y camiones, ya más en el medio plazo. Y en el largo plazo, yo creo que tres factores muy importantes, ¿no? Sobre todo porque la tecnología no le ha dado tiempo a avanzar lo suficiente, ¿no? El transporte pesado, ya sabéis que cuando se aumentan las distancias y el peso del vehículo que lo va a transportar, ¿no? Y la masa a transportar, pues tiene más sentido usar vectores como puede ser el hidrógeno por su densidad energética frente a las baterías, ¿vale? Y cómo no dejar de mencionar donde hay procesos térmicos de alta temperatura, ¿vale? Yo creo que en la comunidad pues, se conoce bien, porque el sector cerámico, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? de procesos de alta temperatura intensivos en gas y con riesgo de fuga, de deslocalización,
donde para esos procesos de alta temperatura, pues el hidrógeno también tiene sentido, en este caso, en sustitución del gas natural. Pero para ese proceso, pues tendríamos que conseguir pues, economías de escala mayores y conseguir bajar mucho más el precio del hidrógeno verde producido que tenemos actualmente. Tipos de hidrógeno, colores de hidrógeno. 3 ideas principales. ¿Hay un marco regulatorio que diga cuántos hay y cuál es el porcentaje? No, todavía no lo hay, ¿vale? Aquí que me corregirá Emilio del Centro Nacional de Hidrógeno, que sabe mucho más que yo, ¿no? Estos son los colores que aparecen. Fundamentalmente, basémonos, el gris, que se usa en la industria, reformado del gas metano, ¿vale? El azul, que principalmente viene después del reformado del gas metano por el tema de captura del CO2 emitido, ¿de acuerdo? Y el verde. ¿Cuál va a ser el verde? El verde sí o sí va a ser la electrólisis del agua y según la hoja de ruta del hidrógeno verde que publicó el Ministerio, también se va a incluir lo que es el reformado de biogás y cualquier proceso de síntesis del biogás, ¿vale? Faltan aquí algunos colores, por ejemplo, no está el blanco, por ejemplo, que es hidrógeno producido como derivado de otro proceso. Pero fundamentalmente Iberdrola lo que se va a centrar es en producir hidrógeno verde por electrólisis del agua ligado a una producción renovable, ya sea on-site o off-site. ¿De acuerdo? ¿Cómo está la producción de hidrógeno actualmente en España? ¿No? Bueno, yo creo que por destacar, ¿no? ¿Dónde estamos produciendo hidrógeno verde y qué proyectos hay en marcha? ¿Vale? Iniciativas. Disculpa, perdona, Roque, ¿puedes poner la visión de los asistentes arriba? Es que está tapando diapositivas. Perdón. ¿Aquí? Arriba, la visión. ¿Aquí? ¿Se ve bien? A ver, ahí tapa diapositivas. ¿Dónde tiene que ponerlo? ¿Esto? Indicarle a Roque, por favor, cómo debe proceder para poder subir la vista. ¿Dónde tiene? ¿Hay opciones? No. Disculpad, Hay opciones de compartir. Ocultar los controles de la reunión. ¿Ahora? ¿Ya? O puedes presionar también la tecla Control, Alt, mayúscula y H. ¿Y? Y la H. La Todo H. junto. Veo que desde los asistentes nos indican que ellos lo ven correctamente, Nieves. Si quieres, pues continuemos así. Si alguien tiene un problema, que nos lo haga por el chat, porque veo que todo el mundo nos está indicando que se ve correctamente. Si te parece, Roque, proseguimos. Y si vemos que hay algún problema con la cifra o lo tapa, que nos lo consulten por el chat y nos lo aclaras. Yo lo veo bien. Venga, pues de acuerdo, continuamos. Sigo rápidamente. Instalaciones de producción de hidrógeno verde actualmente en España, ¿no? Fuera de todas las iniciativas que hay. Centro Nacional del Hidrógeno en Puerto Llano, una hidrogenera, Emilio lo puede contar bien. Producción, 1 kilo a la hora, más o menos. En Huesca, Fundación Nacional del Hidrógeno, ¿vale? Una hidrogenera también, unos 4 kilos a la hora. 2 proyectos de Iberdrola, que ahora los comentaremos en detalle. Uno que produce en TMB Barcelona para una hidrogenera para movilidad y un proyecto en Fertiberia para síntesis de fertilizante, ¿no? Tamaño de estos proyectos: Barcelona, una generación entre 150 y unos 50-100 kilos a la hora, y Fertiberia pues tiene una producción de 1000 toneladas, ¿vale? Otro proyecto que está en ejecución es la Lloseta, que es un proyecto conjunto en las Islas Baleares, ¿vale? ¿Cómo está apostando Iberdrola por el hidrógeno? ¿Vale? Con unos objetivos de electrolizadores, de instalación de electrolizadores, pues muy ambiciosos, que los tenéis allí. Un modelo de negocio basado en electrólisis del agua, únicamente electrólisis del agua vinculada a hidrógeno renovable, a energía renovable, ya sea on-site como un recurso renovable dedicado o off-site a través de certificados de garantía de origen, y estableciendo alianzas con empresas punteras en nuestro país que ya quieran emprender este camino y sirvan para arrastrar al resto del sector que todavía no lo ha emprendido, ¿vale? ¿Qué ofrece Iberdrola? Pues un contrato HPA, ¿no? Es donde Iberdrola se encarga de lo que es la inversión, el riesgo tecnológico, y garantiza un precio del hidrógeno durante un tiempo pues largo, pues digamos 10 o 15 años, para que estas empresas puedan emprender la senda de la descarbonización en un marco estable, ¿no? Digamos que la dependencia energética o la variabilidad de los precios de la energía aquí cobran también un papel muy importante.
El proyecto de Fertiberia, y os lo comento así, rápidamente, ¿vale? Un proyecto en 4 fases, 2 emplazamientos, 2 fases por emplazamiento, ¿vale? Primera fase, Puerto Llano, tenéis ahí los números, 20 megavatios, ¿vale? Apoyado por un recurso renovable de 35. Luego, Palos de la Frontera, una estación, pues veis, muchísimo más grande, ¿vale? Puerto Llano, fase 2 y Palos, fase 2, ¿vale? Este proyecto, principalmente 2 ventajas, ¿no? El tamaño que tiene, va a ser el mayor proyecto en Europa. Bueno, luego ya sabéis que esto luego cambia porque al poco tiempo sacan uno de 21 megavatios y te comen la noticia, ¿no? Pero bueno, lo importante, se va a producir amoníaco verde. El amoníaco es un vector energético que puede complementar perfectamente al hidrógeno y que tiene ciertas ventajas frente al transporte de hidrógeno que, como veis, hace que se plantee pues, para transportar hidrógeno a largas distancias, ¿no? La idea es que sirva como base para crear una industria del amoníaco verde en España, no solo del hidrógeno, ¿de acuerdo? Más detalles del proyecto de Puerto Llano, lo podéis ver aquí. Un recurso renovable muy grande, del cual se destina parte de la energía, con línea dedicada, con lo cual no está sometido a peajes, a la producción directa de hidrógeno mediante electrólisis. Se tiene una batería para aprovechar aquellos periodos donde no se esté produciendo hidrógeno y haya recurso solar para almacenar la energía, y esa electrólisis nos va a permitir pues, producir hidrógeno, ¿vale? Para síntesis de amoníaco y producir oxígeno que también será reutilizado en la planta de Fertiberia. Todo esto conectado a red, ¿vale? Para poder pues, disponer de suministro de red en caso necesario o en caso de que el recurso renovable, en este caso dedicado, no esté disponible. ¿Por qué interesa tener un recurso renovable dedicado con conexión con línea directa? Porque no está sujeto a los peajes de la red de distribución. Y eso es un cargo pues, importante. Muy importante también mencionar, estará operativa en 2021 y es producción on-site, como lo que está basando ahora mismo Iberdrola sus proyectos. Aquí tenéis una maqueta en 3D para que os hagáis una idea cómo es la planta, ¿vale? Mira, esto es una planta de 20 megavatios, ¿vale? Superficie aproximada, pues unos 7.000 metros cuadrados, ¿vale? Se recoge la energía en el edificio eléctrico, ¿vale? Ahí se ponen las cabinas de media tensión. Veis que antes del edificio electrolizador pues hay una serie de rectificadores, ¿no? Que se encargan de transformar la energía térmica en energía continua. Y dentro Roque, perdona, disculpa, un minuto. Un minuto, ¿no? Pues aquí lo que se hace es producir la energía y se almacena en unos tanques, con lo cual sirve para almacenar para gran autonomía en los tanques que tenemos a la izquierda. ¿De acuerdo? Más proyectos que se están relacionando, pues un proyecto además muy vinculados a la Comunidad Valenciana, un proyecto con BP para producir amoníaco para producir hidrógeno, para sustituir hidrógeno gris que se usa en el negocio de la refinería, y un proyecto yo creo que muy importante con porcelanosa que es para sustituir gas natural en esos procesos de alta temperatura, ¿no? En esos hornos atomizadores que se usan en la industria cerámica, ¿no? Son 2 proyectos pues, muy ambiciosos y en la comunidad. ¿De acuerdo? TMB, Barcelona, una hidrogenera, aquí la podéis ver, ocupación 5.000 metros cuadrados, 2,5 megavatios de electrolizador en una primera fase, 5 en la segunda, suministrar autobuses, tiene un subsidio de Z-Transport de la Unión Europea de un 20%, 2 electrolizadores, unos compresores que almacenan a 2 diferentes presiones, 300 bares y 500 bares, para llenar por diferencia de presión los autobuses, ¿vale? Está disponible en 2021. ¿De acuerdo? Más proyectos relacionados con la movilidad, ¿vale? El corredor Levante, por supuesto, Alicante, Murcia, Valencia y unirlo con Zona Franca de Barcelona, y otros proyectos de corredores, ¿vale? En las zonas principales del TEN-T, donde Europa nos va a imponer que en 2030 haya hidrogeneras cada 150 kilómetros y de una capacidad importante, ¿vale? Y creo que he cumplido, ¿no? En tiempo, vamos, ¿no? Resumiendo. Sí, fenomenal, Roque, gracias. Disculpa la introducción a mitad. Pero yo creo que se han visto bien las cifras y nos queda claro que el trabajo en conseguir ese hidrógeno limpio, de la forma de que no hayan emisiones, ¿no? Al final de todo el proceso. Y como tú bien decías, ese objetivo europeo de conseguir cada 150 kilómetros una hidrogenera para que nuestro transporte pesado en carretera, que es una cifra que la gente no lo sabe, pero estamos cerca del 94% de las mercancías, al menos en España, se mueven quemando petróleo. A ver si lo podemos cambiar y sea generando, lo único que salga por el escape, Roque, sea agua. Así es. Pues que muchas gracias. Iberdrola está allí. Muchas gracias. Roque, deja de compartir pantalla, por favor. ¿Vale? Y así podemos dar paso al siguiente. Ahora. Vale. Emilio Nieto, buenos días, Emilio, director del Centro Nacional de Hidrógeno. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Emilio? Vamos a hablar contigo de transporte y almacenamiento de hidrógeno, porque claro, ¿de qué sirve generar todo esto limpio si luego lo llevamos en un camión
que está tirando CO2 y NOx y de todo por el escape. Lógicamente, una vez ya tenemos ese hidrógeno lo más verde posible, que ese transporte y la llegada al punto de utilización sea de la forma más limpia. Cuéntanos cómo estáis trabajando desde el Centro Nacional de Hidrógeno en este cometido. Sí, bueno, lo primero es agradeceros la invitación. Voy a poner la pantalla completa. Creo que ahora lo veis, ¿no? Perfectamente. Vale, pues entonces como tenemos 10 minutos y por favor avísame cuando quede un minuto porque si no al final hay mucha información como me pasa como el resto de mis compañeros y nos liamos, ¿no? Entonces, bueno, cuatro pinceladas de qué es el centro. Bueno, el centro es un centro nacional, es lo que nos llaman Consorcio Público de I+D. Empezamos en el 2007 y la característica es que bueno, pues tiene el 50% que pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación y la otra parte a la parte regional, ¿no? En nuestro caso, al estar en Puerto Llano, pues es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, bueno, ni qué decir tiene que en el 2007 éramos unos bichos raros, estos de las batas blancas, como nos llamaban, ¿no? Que es lo que me están contando. Bueno, pues es verdad que después de 2 intentos, pues parece ser que ahora es el momento de ya la hoja de ruta nacional y un poco, pues bueno, la razón de que estemos todos aquí, pues contando un poco a todo el mundo, pues cómo evoluciona esta tecnología, ¿no? Y la hoja de ruta europea, Emilio. La europea y la nacional, evidentemente. Entonces, bueno, un poco la estrategia, al decir que cubrimos toda la cadena de valor, pues ahí tenéis de alguna manera, pues oye, producción, almacenamiento, transformación, la integración en las distintas aplicaciones y los 2 extremos que no por estar en el extremo son menos importantes, como puede ser la seguridad y lo que puede ser los famosos cross-cutting, ¿no? El cajón desastre de hacia la sociedad, pues intentar de alguna manera pues que llegue esta información y los distintos desarrollos. ¿Cómo lo hacemos? Pues evidentemente a través de estos 13 laboratorios y después las fotos con las instalaciones auxiliares como puede ser el parque fotovoltaico, el edificio demostrador, la hidrogenera y bueno, pues un taller mecánico que nos permite pues poder tener esa autonomía para poder hacer esos desarrollos, ¿no? No competitivos en precio porque no es un servicio externo, pero sí para nosotros a nivel interno, ¿no? Entrando ya de lleno en el tema del hidrógeno, bueno, el hidrógeno sabéis que es el elemento más abundante en la naturaleza, pero no está libre, con lo cual tenemos que de alguna manera producirlo y a nivel de volumen está, digamos, a nivel de lo que puede ser la parte de densidad energética, pues el hidrógeno por su tamaño es el que más cantidad de energía acumula, pero a nivel de volumen pues está penalizado, ¿no? Precisamente por ser pequeño, ¿no? Entonces, para tener la mayor cantidad de densidad energética en ese volumen, pues lo que se está haciendo es comprimir o incluso ir pues a compuestos químicos, como os contaré más adelante, o incluso en el hidrógeno criogénico, ¿no? Dentro de ese almacenamiento, aquí tenéis los tipos de almacenamientos que hay, ¿no? Está, como os decía, comprimido, está el hidrógeno licuado, está una mezcla entre los dos que combina la alta presión con la temperatura criogénica de menos 253 grados centígrados y luego la última parte, que son los proyectos Power 2, lo que sea, que es utilizar sustancias químicas que dentro de su interior pues almacenan ese hidrógeno, ¿no? Si entramos en el hidrógeno comprimido, pues aquí veis que hay 4 tipos, ¿no? El 1 y el 2 que son más en aplicaciones industriales y se centran de alguna manera en revestimientos metálicos de acero inoxidable y de acero al carbono, y en el tipo 2 pues le ponen parcialmente un refuerzo de resistencia mecánica de fibras dentro de lo que es el cuerpo del depósito, y luego están los de tipo 3 y tipo 4 que son los que están digamos un poco más desarrollándose para aplicaciones de automoción y de transporte, que los dos son el tipo 3 es un componente metálico con un refuerzo de fibra y en el tipo 4 ahí ya entran una serie de compuestos poliméricos, poliamidas, termoplásticos y termostables que bueno, son los que más adelante a lo largo de la charla seguro que sale, los que provocan que para las hidrogeneras de alta presión como el hidrógeno y el helio son los únicos gases que al descomprimirse se calientan, pues tengas necesidad de poner unos enfriadores para intentar que esa temperatura baje de esos 80 grados que digamos es el límite de ese polímero, ¿no? Para evitar que no se destruya, digamos, un poco pues esa protección. Aquí tenéis este tipo 4, el tipo 4 pues al final es un liner polimérico que al final se recubre de fibra de carbono, de vidrio o incluso de una poliamida,
con procesos de filament welding que luego pues, lógicamente son procesos estándares de curado y una serie de ensayos pues, para poder tener esos depósitos certificados, ¿no? Que son los que actualmente se están metiendo en los vehículos ligeros, ¿no? Y en algún caso en algún vehículo pesado que se utilizan y se combinan los de tipo 3 y tipo 4. Si nos vamos al hidrógeno líquido, aquí tenéis un poco pues las ventajas y desventajas, ¿no? Por intentar ir al resumen, más que nada por no perder mucho tiempo, bueno, pues os he comentado que la complicación es el bajar la temperatura a menos 253, es una tecnología cara, alrededor del 30% de lo que puede ser el CAPES realmente te lo gastas en licuar. Nosotros a nivel europeo tenemos que avanzar mucho en lo que son los costes y, por ejemplo, en Estados Unidos pues es una práctica muy habitual por el tema del sector aeroespacial, que está mucho más desarrollado, ¿no? Allí los costes son más bajos y allí pues sí que tienden a utilizar este almacenamiento de hidrógeno líquido de forma más, digamos, más masiva, ¿no? El problema que tenemos es conseguimos mayor densidad energética y que realmente en el mismo espacio, en el mismo volumen puedas transportar muchísima cantidad o mucha más cantidad de energía, pero el gran problema que tienen son las pérdidas por evaporación, ¿no? Los famosos boil-off. Entonces sí que se justifica pues, cuando realmente el consumo es continuo y entonces no das tiempo a que realmente exista ese escape de este hidrógeno dentro de lo que pueden ser los distintos recipientes, ¿no? Y que realmente pues, fabriques ese hidrógeno líquido y lo utilices. Aquí tenéis una foto de cómo es un depósito. Ya veis que realmente a nivel externo parece que es exactamente igual que los estándares, pero sí que dentro pues lleva una cámara de vacío y en el medio le ponen pues una serie de materiales aislantes tipo aerogeles o perlitas o sepiolitas o incluso algunos compuestos muy porosos para poder de alguna manera pues gestionar este depósito, ¿no? Y después pues la serie de válvulas para la carga, descarga y sobre todo el tema del venteo cuando tienes los fenómenos de evaporación, ¿no? El criocomprimido, pues es la mezcla de las dos. Es decir, cómo soy capaz de crear un sistema que trabaje a alta presión, pero con la temperatura criogénica del hidrógeno líquido, ¿no? Entonces, estos sistemas son sistemas que todavía están en desarrollo. Anteriormente, hace unos años, BMW y el laboratorio de Lawrence Livermore pues sí que estaban trabajando en esto. Ahí podéis ver, digamos, un poco en el esquema pues, las ventajas que te ocasionaba y al final, sobre todo, la versatilidad, ¿no? A la hora de poder elegir de alguna manera pues, esa hibridación pues, para poder o bien comprimir o bien licuar en función de las necesidades que haya. Pero sí que es verdad que todos los desarrollos actuales se están centrando en los otros sistemas y este, bueno, pues es una especie de mezcla entre las dos que para algunas aplicaciones sí que está, digamos, un poco bastante utilizado. Y ya la parte final, que es un poco lo que es la parte de los power to lo que sea, ¿no? Que es el almacenamiento químico en sustancias químicas. El primero es el power to gas, es intentar llegar a metano y este metano, pues bueno, evidentemente si toda la cadena de valor es hidrógeno verde, es a partir de renovables con certificados de origen y un poco todo lo que ya sabéis, pues llegarás a tener ese metano verde para poder almacenar esta cantidad de hidrógeno que lógicamente te va a permitir descarbonizar y empezar a sustituir esos combustibles fósiles y no deja de ser una vía, que tenéis ahí la reacción de metanación, de atrapamiento también de CO2, ¿no? Que a partir de aquí, pues en esa transición que hemos comentado en la introducción de que habrá que pasar, y seguramente algunos compañeros posteriormente lo comentarán, por ese color azul o azulado del low carbon emission, ¿no? Pues intentar de alguna manera tener esto presente como posible vía o posible alternativa. Si nos vamos a la... Perfecto, si nos vamos al líquido, tenemos el metanol, ¿no? Y aquí tenéis de alguna manera pues cómo somos capaces a través de ese hidrógeno transformarlo en un compuesto que en este caso era metano gas y aquí estamos hablando de metanol con unos reactores de reformado de metano que te llega a generar ese metanol y que ya ese metanol contenga ese hidrógeno y ya poder tú manejar si lo que quieres es transformarlo en hidrógeno o utilizar directamente ese metanol como medio de transporte integrando de alguna manera mayor cantidad de hidrógeno. Y la parte última, que sería ya el concepto del power to ammonia, que sí que es verdad que el amoníaco ya sabéis que es el que se está ahora en toda la literatura erigiendo como una de las alternativas más llamativas porque realmente son casi entre 5 y 6 veces más de densidad energética que el hidrógeno y al final es un compuesto que es líquido a unas temperaturas más coherentes de menos 160 grados centígrados y que evidentemente pues está muy extendido en todos los países a nivel de transporte y a nivel de gestión digamos un poco de ello, ¿no? Y entonces bueno pues surge
de alguna manera este compuesto químico, o bien para utilizarse como los fertilizantes. Por ejemplo, países como Japón clarísimamente tienen acuerdos con Australia que les transportan este amoníaco líquido, utilizan el amoníaco como fertilizante y cuando necesitan revertirlo a hidrógeno, pues son capaces de a través de las plantas piloto pues poder revertirlo, ¿no? Y esto es lo que os quería contar. Aquí tenéis mis datos, la presentación imagino que la tendréis a vuestra disposición y bueno, me quedo a la espera para luego el debate. Muy bien, Muchísimas Emilio. gracias. Perfecto con el tiempo. Como tú bien decías, amoníaco, ¿no? Que es una de las claves también. Es conocido, es manejable y está introducido en nuestra industria, en nuestra sociedad. O sea que es uno de los vectores que se pueden utilizar. De nuevo, muchas gracias, Emilio, por la presentación y y ajustarte perfectamente al tiempo. Tenemos con nosotros también a Jordi Renau Martínez, profesor de la Universidad CEU Herrera Cardenal Herrera y miembro del Grupo de Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Aplicaciones Energéticas, TECNER, y vamos a hablar con él sobre todo de coches y automoción. Jordi, ¿estás por ahí? Sí, buenos días. Gracias, David, por la introducción. Pues nada, el amoníaco a todos nos suena, las electrolizadoras también, y tú vas a hablar algo muy cercano para todos los usuarios, ¿no? Que son los vehículos que se van a mover con este vector, con el hidrógeno. Correcto. Bueno, gracias por permitirnos aquí compartir algunas impresiones. Voy a intentar ser breve también, Te avisaré no te preocupes, lo serás porque cuando te quede un minuto te avisaré. Tengo un crono, siempre me pongo un crono también para estas cosas. Bueno, yo vengo a mostrar un poco la aplicación en movilidad. En movilidad siempre hablamos tanto de baterías como de hidrógeno. Se habla más de baterías para el vehículo ligero, hidrógeno para el pesado, ya lo he comentado antes Roque. Nosotros somos un grupo que tenemos una de las líneas de investigación en renovables e hidrógeno, que acoplamos desde el 2012 aproximadamente y encadenamos proyectos en los sectores de la movilidad y de la edificación, en estacionario y en móvil, en ambos. Aquí tenéis una muestra de varias cosas que hemos hecho. La presentación, al final de la presentación tenéis un QR, lo digo para algunos ha escrito que quería la presentación, que podéis capturarlo al final con los datos. Bueno, entro en tema. Cuando hablamos de movilidad, estamos hablando de trasladar lo que es el vehículo de combustión actual, que tiene unas características muy buenas en cuanto a términos de energía por unidad de masa, es decir, energía específica o potencia por unidad de masa, en potencia específica, en la que queremos alcanzar con tecnologías que están ligeramente por detrás en esas características. Es decir, eso al final va a tener unas consecuencias que tendremos que asumir, vamos a perder unas categorías, pero nos tendremos que adaptar únicamente. El problema de la movilidad sostenible, sobre todo es un problema iterativo, es un problema en el que si quiero alcanzar una determinada autonomía tengo que embarcar una determinada energía. En el caso de los combustibles fósiles eso no es un problema porque el combustible fósil tiene unas características de energía por masa descomunal. Con las baterías es otro problema y con el hidrógeno es otro problema. Bien, en el tema de las baterías y el hidrógeno, creo que no hay que entrar en discusiones, no es baterías o hidrógeno, es ambas en todos los casos. Probablemente sea baterías en pequeños vehículos, seguro que será baterías en pequeños vehículos y como dice Roque, seguro que lo primero que hay que hacer es electrificar al máximo y todo aquello que no se pueda electrificar pasaremos a utilizarlo con hidrógeno. Estos son diagramas clásicos en los que se muestra el contenido energético, la unidad específica de hidrógeno, la energía por unidad de masa en distintos sistemas. Aquí tenemos baterías, aquí tenemos hidrógeno. En este caso, siempre hay una pequeña trampa. En el hidrógeno mostramos la energía química del hidrógeno, pero en realidad lo que tenemos que hacer es mostrar la energía disponible después del conversor de energía que es la pila de combustible. Eso es bueno y malo porque la pila de combustible es el conversor de potencia y el hidrógeno es el elemento que me permite almacenar energía. La batería es conversor de potencia y almacenamiento de energía, de ahí su peso, de ahí sus características inferiores en cuanto al contenido de hidrógeno. Aumentar el contenido de energía en un sistema de pila de combustible es mucho más, digamos que es menos sensible a esa masa del vehículo porque el hidrógeno, aumentar el volumen, aumenta ligeramente la masa, pero aumenta en gran cantidad el contenido de energía. El problema cambia cuando hablamos de densidad energética, no energía específica, densidad energética por términos de volumen. El hidrógeno, el almacenamiento de hidrógeno sí que tiene unas características de
el problema es el volumen, digamos. Si tengo un vehículo utilitario, el volumen es clave, en mi caso, porque si pierdo espacio para los usuarios, el vehículo tiene que agrandarse y eso es un problema. En vehículos de transporte pesado, quizás ese volumen se puede asumir en los compartimentos de carga, en techos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando hablamos de vehículos de pila de combustible, estoy centrándome en vehículos eléctricos, hablamos de vehículos eléctricos y concretamente los que utilizan hidrógeno, que son los que utilizan pila de combustible, son en esencia como los vehículos híbridos de combustión, los mismos vehículos que utilizan un motor y un tanque de gasolina, pero en este caso tenemos una pila de combustible y un tanque de hidrógeno. En función del grado en que la batería y el tanque de hidrógeno y la batería y el sistema de propulsión de hidrógeno cambian sus percepciones y sus volúmenes, hablamos de una hibridación suave o una hibridación más dura. Lo bueno de las pilas de combustible es que ese tanque se asocia a la pila, podemos variar el tamaño de esa pila en función de la capacidad de la batería, decrementando la pila, aumentando la batería, únicamente por tema de costes. Nosotros trabajamos en esa línea, trabajamos en la línea de ver cuáles son los puntos óptimos en función de la masa y de las autonomías, porque en función de irnos hacia grandes masas variamos ese porcentaje, a bajas masas vamos el porcentaje hacia el otro lado. Eso es un balance. Lo que está claro es que todos estos vehículos, estos sistemas, de lo que se aprovechan es de una serie de elementos de eficiencia energética como la frenada regenerativa, que es lo positivo. Es decir, el vehículo de pila de combustible sin una batería que afronte ese frenado regenerativo no tiene mucho sentido, o carece de un sentido o una eficiencia dentro de un volumen de mercado en el que se tiende a la eficiencia. Las siguientes transparencias os he puesto unos datos que son interesantes, no son ni mucho menos exhaustivos, estos son datos obtenidos de una página web directamente, de una página web en la que tenemos la información relativa a consumos reales de vehículos. Es decir, aquí tenemos varias tecnologías, estos son todos utilitarios, no he entrado ni camiones ni transporte de mercancías de última milla, pequeños. Lo que vemos es que aquí el consumo tiene una clara tendencia a disminuir en términos de kilovatio hora por cada 100 kilómetros. El consumo tiende a disminuir por el hecho de que aumenta la eficiencia en la relación. Vemos que gasolina, diésel y el híbrido, que generalmente es de gasolina, o prácticamente la totalidad, tiene una tendencia a utilizar menos energía por la misma unidad de desplazamiento. Aquí hemos incluido algunos de hidrógeno también, que son principalmente el Hyundai Nexo y alguno más que habrá. Y por último los de baterías. Aquí los de baterías se han excluido los de Tesla, que los de Tesla son vehículos eléctricos de baterías, pero son vehículos de 600 caballos que consumen 20 y pico kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Aquí la media es 17 y esos 17 son aproximadamente un promedio entre los muy pequeños y los no tan pequeños, como veis aquí los rangos, ¿no? Los rangos de variación. Los rangos en los de hidrógeno es mayor debido a que hay un menor número de elementos presentes en la muestra, con lo cual el rango, la dispersión aumenta mucho. Tener en cuenta todo que el consumo de un vehículo no depende únicamente de la tecnología, sino que depende del comportamiento del usuario. Una buena conducción es una clave para esos consumos, por eso hay unos que consumen mucho menos que otros que consumen verdaderas barbaridades. ¿Todo esto en qué concluye? Todo esto concluye haciendo un experimento mental muy sencillo, muy comparativo únicamente, sin entrar en detalles técnicos. En ningún momento he entrado en detalles técnicos, ninguno de los datos son extremadamente rigurosos, todos tienen un margen de amplitud, se pueden utilizar para cálculos en cualquier momento, pero no son extremadamente rigurosos. En esta tabla aquí lo que tenemos es una comparación rápida para hacernos una idea. Una comparación rápida en la que imaginemos un vehículo que es el mismo en cualquier tecnología de las que estamos considerando y consume o embarca una cantidad de energía de unos 45 litros, que es un depósito convencional. Si soy capaz de sustituir ese depósito de 45 litros por cada una de las fuentes energéticas o cada uno de estos vectores energéticos, lo que tengo es una cantidad, un contenido en base a su densidad energética, un contenido energético determinado. Y como vemos, en los de los combustibles fósiles estamos en completamente otra escala con respecto a los que tenemos en baterías o en hidrógeno. Insisto, es volumen fijo y es teórico y mental. Esto implica que conteniendo los consumos anteriores, a pesar de la eficiencia, fijémonos en cómo cambian las autonomías.
Vamos a tener que asumir, y es algo que siempre digo en cualquier momento cuando me dicen lo debería cambiar la autonomía. Es complicado que cambie la autonomía, tiene que haber un cambio tecnológico muy grande, que puede haberlo, siempre lo ha habido y puede que lo haya, pero tampoco supeditemos el desarrollo hacia que algo vaya a cambiar sin saber un poco hacia dónde cambia. Ahora se están hablando de baterías de estado sólido, de que tienen densidades de 500 vatios por kilogramo. Estamos hablando, antes veíamos que las baterías están en 150, Tesla está en 150, los comerciales normales están aproximadamente en unos 130 o 140 vatios hora por cada kilogramo de batería. Las pilas de combustible están en alrededor de unos 200 vatios hora por kilogramo. El Nexo, por ejemplo, el Hyundai Nexo. Y era simplemente un poco unas pinceladas. Aquí os dejo el QR para el que quiera capturarlo, para que tenga el dato. Y sin más, en toda la presentación habéis visto mi correo o en cualquier momento que me contacte el que quiera. Sí, Jordi, para acabar, ¿puedes volver un paso atrás en tu presentación? Por supuesto. Vale, los dos de la izquierda, gasolina y diésel, coincidirás conmigo que nuestros socios europeos y nosotros mismos no somos extractores de petróleo. Los británicos se han ido con el Brexit, a los noruegos ni se les espera ni van a venir a la Unión Europea. Por lo tanto, me quedaría con las 3 columnas de la derecha, que son las posibilidades donde vamos a tener los europeos que trabajar. Y sobre todo una fundamental, que al estar en la zona meridional de Europa, somos clave para esa producción de hidrógeno verde. ¿Cómo lo ves? Aquí, en este caso, el híbrido es un híbrido considerado de gasolina, pero evidentemente tenemos que irnos hacia la derecha. Uno de los problemas del hidrógeno que hemos comentado es que el hidrógeno hay que producirlo, es la cadena del rendimiento del hidrógeno. Sí. Si producimos hidrógeno para mover vehículos personales, estamos consumiendo mucho recurso también energético. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tener presente que tanto el hidrógeno como la electricidad hemos ¿no? Como le llaman los americanos, de harvesting, tenemos que cosecharla de alguna forma. Entonces, pero coincidirás conmigo que en la parte de la derecha sí que podemos hacerla, la parte de la izquierda no podemos más que comprarla. Correcto. La derecha a la derecha es nuestra, a la izquierda no. Y cada vez de menos habrá. Y sí, hay que menos y no hay que, es demasiado precioso, como decíamos antes de iniciar esta mesa, el petróleo como para quemarlo en transporte. Muchas gracias, Jordi. Y pasamos con José Manuel Serra. José Manuel, buenos días de nuevo, profesor de investigación del ITQ, del Instituto Tecnológico de Química del POLI, de la Universidad Politécnica de Valencia, del CSIC, y hidrógeno verde en la industria. Claro, no solamente está la movilidad, José Manuel, también tenemos aplicaciones industriales donde tenemos hidrógeno gris, hidrógeno azul y verde, y tenemos que intentar, José Manuel, ir hacia ser lo más verdes posible. Sí, muchas gracias, David. Antes de empezar, quería dar un comentario sobre la discusión que habéis tenido antes, Jordi y tú. Somos importadores netos de hidrocarburos. Sí. Otra cosa es que en un futuro nosotros seamos exportadores netos de hidrocarburos sintéticos producidos a través de energía renovable. ¿Vale? Que eso una de las posibilidades también que nos habla la tecnología a día de hoy. Y es una de las cosas que están, hay personas que dedican su vida entera a eso por aquí, cerca de Valencia, muchas hacia el norte, ¿vale? En esa parte. Bueno, gracias por la introducción. Bueno, yo soy José Manuel Serra, soy investigador del ITQ en Valencia, que es un centro mixto de la Politécnica de Valencia y el Consejo, y también he puesto el logo aquí de la spin-off que se llama Kerionics, que trata de impulsar soluciones a través de sistemas catalíticos y membranas catalíticas para no solo producir hidrógeno o stacks para producir hidrógeno basado en óxidos sólidos, sino otros sistemas para descarbonizar la industria, ¿vale? Intentar, como ha dicho Empar, crear tejido aquí, tejido industrial de alto valor, ¿vale? Para la zona, para España, el territorio. Voy a empezar con una breve intro sobre las rutas verdes, porque al final el color o cómo se produce el hidrógeno en la industria depende de dónde está esa industria, del volumen que va a utilizar,
de los costes o el valor añadido de su producto final, ¿vale? No es una ocasión que tenga una solución única, sino depende de muchas variables de entrada y salida. Bueno, estamos dando por supuesto de que vamos a tener capacidad de producir esa electricidad verde, solar o eólica principalmente, también de tener calor solar, porque también habrá soluciones híbridas, ¿vale? Y que no hay que dejar de lado, y evidentemente la biomasa, ¿vale? Que también es otro producto, ya sea forestal o agrícola o incluso animal o marina, ¿vale? Lo que estamos hablando normalmente es hablar de electrólisis, ¿vale? Que también puede utilizar, si utilizamos tecnologías de alta temperatura, de alto rendimiento, puede utilizar ese calor, que muchas veces es desaprovechado o se va perdiendo por el camino. Hay tecnologías termosolares, termoquímicas para producir hidrógeno u otros vectores. Con la biomasa, a través de ese calor, gasificación, fermentación e incluso poniendo electricidad, podemos producir gases que se pueden capturar y nos dan y también electricidad, como he dicho, que nos puede dar una corriente de CO2 biogénico que en el futuro será, y eso dicen las grandes empresas de química, multinacionales, no me lo invento yo, que será el origen de sus productos químicos. De hecho, tener un suministro de calidad y en cantidad suficiente de CO2 va a ser importante. Otra cosa es que lo quememos y lo diluyamos con nitrógeno, que eso es más difícil, y todo esto nos produce hidrógeno de distintos colores. Estoy seguro que alguno de los ponentes será difícil que me digan el color de alguno de estos, porque estoy capturando un poco el CO2 y que capturo es biogénico, ¿vale? Al final, como ingenieros, tenemos que dividir el problema en trocitos, y muchas veces para habilitar estas producciones y estos usos necesitamos desarrollar nuevas tecnologías y sobre todo desarrollar productos que se puedan usar, ¿vale? Y ese es el paso que hay desde lo que es la investigación en centros de I+D, como puede ser el ITQ o el Centro Nacional de Hidrógeno o compañero del CEU, a esa industrialización. Y por eso creo que el tejido industrial, que está en la audiencia, tiene aquí una oportunidad, ¿vale? Muy interesante para ser competitivos, porque estas soluciones no solo hacen falta aquí, hace falta en todo el mundo, ¿vale? Estamos hablando de catálisis, centrales electroquímicas, calentamiento eléctrico especial, especialmente en grandes volúmenes, ¿vale? Es muy importante. Separaciones especiales también, que no sean puramente derivadas del calor, como una destilación, gasificación y pirólisis, que es cada vez más importante, y la recuperación de calor. Por ejemplo, en la industria de automoción es importante, pero en la industria química todavía más, y más si estamos hablando de eficiencias y gases como hidrógeno. Esto nos permite al final tener un proceso más eficiente, más integrado, que es lo que se llama intensificación de procesos, y permitir cosas que pueden venir derivadas de la transición energética en la que vivimos. Es decir, tenemos que ser flexibles porque vamos a tener intermitencia en la electricidad y en el coste de la electricidad. Tenemos que ser flexibles, compactos, porque quizás las soluciones estén distribuidas y no en grandes plantas. Y evidentemente tenemos que ir a electrificar mucho. Y el hidrógeno para mí es un sinónimo en muchos casos de electrificación. Es como estoy guardando el electrón en un protón y no en un litio, en un átomo de litio, ¿vale? Si vemos la ruta de descarbonización, porque hablar de hidrógeno es hablar de descarbonización, según como veis, la Agencia Europea Mundial de la Energía Internacional nos dice que para ir hacia esa descarbonización el hidrógeno tiene una parte del quesito, pero antes tenemos que mejorar muchas cosas de la eficiencia energética, ¿vale? Como se ha hablado, por ejemplo, en automoción, y en captura, es decir, hacer esfuerzos en cosas que puedes capturar y que no hacemos. Para 2030-2050 el hidrógeno ya tiene un gran peso, la eficiencia energética todavía tiene oportunidad de mejora, y la captura, aunque nos pueda sorprender, captura de CO2 sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque también habilita el nuevo mercado de producción de moléculas sintéticas, porque al final todos los plásticos, medicamentos, aditivos de alimentos, todo, la mayoría viene del petróleo o de biomoléculas, ¿vale? Entonces, como vemos, hay una oportunidad para el hidrógeno, pero depende también de la industria. Si vemos el roadmap o las estimaciones, este es el hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno de bajo carbono, pues vemos que hasta 2025, según estas estimaciones, esto es a nivel global, no a nivel de España, ¿vale? A nivel global, que hay lobbies de captura de hidrógeno azul, vemos que el hidrógeno azul prevalece hasta quizás 2028 a nivel industrial, porque ahora el 99% de hidrógeno es gris, que se produce principalmente de gas natural o de carbón.
y ese CO2 se emite. Entonces, existe la oportunidad de capturar ese CO2. La gestión del CO2 es muy compleja, ¿vale? Pero también es una oportunidad. Y a partir del futuro es hidrógeno verde. Es hidrógeno verde que llamamos electrólisis, pero habrá contribuciones de otros hidrógenos verdes, ¿vale? Y aquí se podría pintar, porque también hay mucha discusión en los medios últimamente, del hidrógeno a partir de nuclear, ¿vale? El hidrógeno nuclear es muy eficiente porque de nuevo combina la electricidad con el vapor residual que tiene la nuclear, ¿vale? Y yo creo que de eso va a haber discusión, aunque socialmente puede no estar de momento muy aceptada. Respecto a la demanda de hidrógeno, esto es la demanda que se espera. La demanda en 2025 de hidrógeno verde, por ejemplo, para el sector de químico, supera el 100%. ¿Eso qué significa? Que va a haber una escasez de la oferta, es decir, el mercado es tan brutal y no va a haber capacidad de producir ese hidrógeno, es decir, no nos vamos a poder descarbonizar a tiempo. Esto es lo que dice esta gráfica. El sector de refinería también, porque también cuenta el efecto de los vehículos eléctricos, que la demanda va a bajar, y sectores industriales como el acero, que ahora no usan casi hidrógeno y utilizan todo coque. Si miramos al uso del hidrógeno, ¿vale? En 5 años estamos hablando, bueno, hago publicidad, este es el libro blanco del CSIC, Clean, Safe and Efficient Energy, es gratuito, podéis buscarlo y tuve el honor de coordinarlo yo, lo publicamos recientemente. ¿Vale? En Refino, por supuesto, Refino es el que más usa hidrógeno después de la producción de amoníaco, que es bueno, creo que es el 70% del hidrógeno que se produce es para producir amoníaco, y el amoníaco hace que nuestras plantas, bueno, o compuestos amoniacales, como abonos, que nuestros cultivos sean realmente productivos. Y luego tenemos, por ejemplo, sistemas calderas de hidrógeno. Por ejemplo, hay algunas que se están viendo para casas, grandes empresas de calderas de casas, ¿no? Para calentar la casa y radiadores, ya lo están considerando, pero estamos hablando de calderas industriales, de potencia grandes. Para más allá de 5 años estamos hablando de uso de acero en la industria, en la siderurgia, en la producción de metanol y combustibles sintéticos, otros monómeros para plásticos, producir calor de alto grado. Sí, ya estoy acabando. Calor de alto grado, es decir, por ejemplo, para procesos que necesitas 1500 grados, que electrificarlo de momento es muy complejo, se está considerando. ¿Vale? Otra cosa es que te hagas una paella con hidrógeno ahora para un poco enseñarlo, que también lo hemos pensado, pero no, ¿vale? Y luego otro equipo. Y en el futuro, pues iremos a turbinas de oxicombustión con hidrógeno. Aquí pongo un ejemplo integrado en el que una solución con hidrógeno interna es casi imbatible para producir amoníaco verde. En este caso es la integración de un Haber-Bosch con un electrolizador SOEC, ¿vale? En este caso la integración permite obtener el hidrógeno para el proceso muy barato, o sea, es casi llegando al límite de la eficiencia termodinámica, ¿vale? A pesar de todo, luego en la discusión yo daré mi punto de vista del amoníaco para algunos usos, pero evidentemente es un vector a considerar. Esto simplemente os digo que en este sentido yo estoy coordinando un proyecto europeo en el que estamos haciendo moléculas sintéticas a partir de electrólisis de una manera integrada, y el objetivo aquí es para producir combustible de aviación, un sector muy difícil de descarbonizar. Y como veis aquí en este sistema no sale el hidrógeno casi, solo está por dentro, pero el hidrógeno es un vector químico de los electrones, ¿vale? Y por último, uso industrial de hidrógeno frente a electrificación. Siempre que sea posible electrificar, seguramente va a ser más directo y más eficiente, pero eso va a depender de cada industria. Hay que avanzar mucho en el escalado de esos procesos, no solo meramente una resistencia, sino inducción, reactores catalíticos especiales con gran integración, el uso de microondas, el uso de otro tipo de reacciones a nivel de toneladas, ¿vale? No a nivel de la inducción que tenemos en casa. Y eso permitirá realmente bajar la huella y hacer un uso eficiente de la electricidad, a pesar de que nos pueda parecer que el hidrógeno en muchos casos sea la solución. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. José Manuel, muchísimas gracias. Veo que estáis haciendo un trabajo que es complicado porque es una industria que va a crecer mucho, que es la de la aviación, el jet fuel, ¿no? Intentar que también, a medida que ha crecido en los últimos años y se sabe que va a seguir creciendo, tratar ahí de eliminar el máximo carbono de nuestra atmósfera con el trabajo que estáis haciendo. Bueno, son prácticamente las 11. Tenemos una media, según me decía Nieves, de unos 100 personas conectadas a esta mesa y continuamos con
Neus Pitar Jimeno, del ITE, del Instituto de la Energía. Hidrógeno, Neus, en el sector residencial. Claro, aquí las casas están conectadas, consumen electricidad, ahí sí que están muy electrificadas. El calor se sigue también generando o bien con electricidad o con gas. ¿Y qué posibilidades hay de desconectarnos de la red, seguir conectados pero ser lo más verde posible? Neus, cuéntanos, ¿hacia dónde va todo esto? En primer lugar, buenos días, gracias por invitarme. Y si me permitís, hago un breve resumen, yo creo que de lo que se ha estado hablando hasta ahora para llegar al sector residencial. Entonces, como he estado comentando, pues bueno, la mayor parte de la producción de hidrógeno se consume en 3 sectores industriales. En sede refino, principalmente para eliminar esas impurezas como el azufre, pues bueno, hidrotratamiento o para destilar combustibles, que sería el hidrocraqueo. También en la industria química, para producir amoníaco, metanol, que comentaba también Roque antes, y en la industria metalurgia, para la reducción del hierro. Y en todas estas industrias, pues por lo menos hasta 2030, se espera que haya un incremento en la demanda de hidrógeno. Entonces, para aumentar la competitividad del hidrógeno ahora mismo se están explorando otros sectores, ¿vale? El residencial, el transporte o el propio sector eléctrico. En el sector transporte, bueno, el hidrógeno tiene potencial para reducir ese tiempo de repostaje de vehículos pesados, sobre todo, como comentaban antes, y además en las pilas de combustible que pueden tener una menor huella de carbono que las baterías de litio si analizamos toda la cadena de valor. Luego, por otra parte, para el transporte marítimo, pues bueno, todavía el coste y el volumen del almacenamiento son una limitación. Después hay otros temas, la utilización del platino y las placas bipolares en las pilas de combustible, el uso de composites para el almacenamiento o las pérdidas de la energía de la propia compresión del hidrógeno, pues que son otros elementos que de momento encarecen el precio. Y conforme vayamos utilizando más el hidrógeno, sobre todo pues el líquido, pues veremos que surgen más retos, ¿no? Y que tiene, bueno, como el tema de las fugas, etcétera. Luego, en el transporte ferroviario, y dada que hay tantísima electrificación, pues parece que de momento el hidrógeno quedaría reducido a estas aplicaciones puntuales o a tramos de electrificación parcial de las vías. Y en el caso de la aviación, pues justo ahora también lo estabais comentando, que se consumiría sobre todo en forma de biocombustibles, aunque de momento hablamos de unos precios de en torno a 6 veces más caro que el queroseno. Entonces, llegando poco a poco al residencial. En el sector eléctrico, actualmente, yo creo que estamos, si no recuerdo mal, en torno al 0,2% de representación del hidrógeno en la generación eléctrica y está sobre todo vinculada al propio hidrógeno que se genera pues, dentro de las industrias del acero y del refino. Y a pesar de esto, se está hablando de introducirlo en el sistema a través de la co-combustión del amoníaco en centrales de carbón, aunque hablamos siempre de la medida de transición, porque genera también esos óxidos de nitrógeno. También en la combustión de hidrógeno en turbinas o en ciclo combinados de gas, como elemento de flexibilidad a la red, o el almacenamiento estacional en forma de pues bueno, otros líquidos, hidrógeno comprimido, amoníaco o metano. Pues bueno, también tenemos algunos puntos todavía por resolver por las pérdidas, por la eficiencia de conversión en electricidad o por la baja disponibilidad de puntos de almacenamiento a gran escala. En España no es que tengamos tampoco muchas cavernas subterráneas, digamos, donde almacenarlo. Y eso va ligado también a que nos falta ver el impacto geológico que tendría ese almacenamiento a gran escala. Luego, otra opción es el uso de pilas de combustible como ese elemento de flexibilidad, que aquí sí que hablamos de rendimientos superiores al 60% y que incluso tienen mayores eficiencias a carga parcial que a carga completa. Todo esto para que luego tenga sentido lo que hablamos en el sector residencial, ¿no? Aquí, de momento, en el sector residencial, bueno, lo que más éxito está teniendo al corto plazo pues es mezclarlo con gas natural o con el metano producido a partir de la captura de CO2 y el hidrógeno para usarlo directamente como sustituto del gas natural. Y a pesar de eso, pues bueno,
todavía hay distintos factores que pueden influenciar su uso en edificios, como sobre todo la seguridad y la regulación. Entonces aquí sí que, para no entrar directamente en el propio edificio, pues sí que se habla como alternativa de utilizar el hidrógeno de forma indirecta en las redes de district heating. Vale, actualmente, pues bueno, estamos hablando de que todavía hay una escasez de las exenciones fiscales e incentivos, tanto económicos como medioambientales, que al final pues, nos ayudan a impulsar el desarrollo y el escalado de proyectos. También hay una falta todavía de un mecanismo para la emisión de garantías de origen del hidrógeno renovable. Y todo esto pues, dificulta de alguna forma que se extiendan las tecnologías en este sector. Otro condicionante deriva de que la producción de hidrógeno se clasifica como actividad propia de la industria química, ¿vale? Para la producción de este gas inorgánico, y no distingue entre métodos de producción, volumen de producción o incluso el uso final. Entonces, esto está restringiendo, restringe de hecho la construcción de este tipo de infraestructuras en suelo que no estén calificados como industriales, y además está sometido a la autorización ambiental integrada. Por otra parte, por ver también la parte buena, pues bueno, el almacenamiento, el transporte y distribución sí que están bastante desarrollados a nivel regulatorio. El almacenamiento está bajo el marco del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos. El transporte por carretera está regulado de acuerdo a la ADR sobre el transporte de mercancías peligrosas, y luego el transporte mediante gasoductos pues incluye las normas de gestión técnica del sistema gasista. Entonces, digamos que tan solo requeriría una adaptación de la regulación en el caso de las aplicaciones residenciales en las que se debe almacenar el hidrógeno para la utilización de pilas de combustible. Hay un estudio del subgrupo de trabajo sobre tecnologías del hidrógeno del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que indica que esperan que la producción de hidrógeno mediante electrólisis pues, se regule como un caso de producción particular, ya que supone un impacto ambiental mucho más bajo que el resto de procesos de producción, y que también vaya acompañado de unos procedimientos más simples para este proceso de electrólisis fuera de lo que es el ámbito industrial. Luego también esperan que haya modificaciones en las normas técnicas para la distribución y la utilización del hidrógeno, ¿vale? Todos sabemos que las características del hidrógeno y el efecto que puede tener sobre algunos materiales, así como bueno, los riesgos que comportan en caso de una fuga, pues requieren de un reglamento específico o una adaptación de por lo menos las normas actuales. Y en cuanto a las características específicas de trabajo del hidrógeno, pues también se tienen que regular las competencias que se precisan para complementar cualificaciones profesionales para los instaladores de gas o para todas aquellas personas que vayan a estar trabajando con estas nuevas instalaciones. Entonces, a pesar de que de momento parezca todo un poco negro para el sector residencial, pues sí que hay algunos proyectos piloto que ya podemos ir viendo, como este de producción y consumo de hidrógeno para calefacción en un complejo residencial que lidera, la lidera la empresa Stelling, que es un operador de redes eléctricas y de gas, y que está ubicado cerca de Rotterdam. De momento, claro, aquí en nuestra península, pues por las condiciones también climáticas, digamos que el hidrógeno en el sector residencial entrará más tarde por esa competencia con otras tecnologías que ya tenemos, pero sí que es verdad que en el norte, donde se tira mucho de la combustión, pues se está creando un marco para que haya más proyectos de este tipo. En este caso en concreto tienen instalado un electrolizador con membranas de intercambio aniónico que se alimenta de fotovoltaica y de la red. Luego distribuyen el hidrógeno por un hidroducto a los 25 apartamentos que conforman el complejo. Y tuvo, bueno, está en la segunda fase. La primera fue entre 2013 y 2018, donde el hidrógeno era localmente convertido en metano sintético para quemarlo en las calderas que ya tenían. Neus, un minuto, perdona, un minuto.
Vale. Y en la segunda fase, entre 2018 y 2023, ya están utilizando calderas que funcionan al 100% con hidrógeno puro. Y otro ejemplo, claro, a una escala mucho más pequeña, es el de esta casa de Leuven, que tiene instalado un panel diseñado por Solid, que es este que veis aquí a la derecha, para producir hidrógeno a partir de vapor de agua presente en el aire y energía fotovoltaica. De momento, bueno, lo están testeando en varios proyectos, todavía no han publicado resultados, entonces todavía no conocemos, por ejemplo, pues el caudal de hidrógeno que pueden producir estos paneles. Y aquí, pues bueno, simplemente por resumir, aunque sí que hay cierto movimiento en torno al uso de hidrógeno en edificios, pues la tendencia todavía es a evitar introducir el hidrógeno en viviendas cuando haya soluciones más sostenibles y seguras. Hablamos de construcciones pasivas, de eficiencia energética, de electrificación, sistemas de gestión de la demanda. Y, por otra parte, sí que a impulsar el hidrógeno, pues primero en aquellos sectores que sean de difícil descarbonización, pues bueno, aviación, transporte marítimo y todos aquellos sectores industriales que estábamos comentando durante la jornada. Como veis en la imagen, pues bueno, hay bastantes aplicaciones del hidrógeno que se encuentran por encima del uso de la calefacción y es sobre todo eso, porque en la mayoría de los casos existen alternativas en este momento en el mercado que son pues, más eficientes. Y por último, nada, recordar que los tres pilares principales de la estrategia del hidrógeno europea convergen en ese principio que llaman de primero eficiencia energética y que esto implica pues, tener una mayor electrificación y además menciona explícitamente las bombas de calor en los edificios como ejemplo. Entonces, nada, los focos de la estrategia europea están en utilizar el hidrógeno en sectores que no son aptos para la electrificación o que son de difícil electrificación y también en las oportunidades de utilizar el hidrógeno como medio de almacenamiento para equilibrar los flujos variables de energía renovable. Cuando os pasen la presentación veréis que al final, pues nada, hay un par de diapositivas sobre lo que está haciendo también el ITER esta línea, sobre todo para esa flexibilidad al sistema eléctrico y nada, no quiero tampoco extenderme más. Muchas gracias. Gracias a ti, Neus, por esta presentación. Veo que allí se está haciendo un trabajo a nivel residencial, sobre todo proyectos que luego habrá que ver esa viabilidad, ¿no? A la hora de hacerlos. Ahora te vemos la cara, que nada, al principio de la presentación no te habíamos visto, y esa forma de escalarlos, ¿no? Y que pueda llegar a todos los hogares, que de forma unitaria es muy pequeño el consumo en comparación con la industria, pero sí que es cierto que si sumamos todas esas casas, todos esos hogares, al final es muy significativo a nivel global. Sí, yo no digo que no, simplemente que por prioridades vamos a buscar al principio pues, aquellos consumos que reduzcan significativamente las emisiones de CO2, ¿no? Muchas gracias, Neus. Acabamos de alcanzar, yo creo que el máximo, Nieves, 108 asistentes. Hemos llegado a 113. Hemos llegado a tener 113. Bueno, y ahora pasamos con doña Empare Martínez Bonafé, directora general de Industria. Y sobre todo es fundamental aquí en este cambio, en esta transición energética hacia el hidrógeno, el apoyo y el impulso que se le debe dar desde las instituciones, ¿no? Y aquí en este caso se está haciendo para que triunfe algo que yo creo que es inevitable, que es el hidrógeno verde. Buen día, Empar. Buen día. Bueno, gracias en primer lugar al colegio, a Angélica en cabeza y a todos vosotros por la oportunidad de participar en este webinar y estar con vosotros. Aunque estaba sin la cámara, he estado siguiendo toda la jornada y lo cierto es que los contenidos son muy interesantes y creo que evidentemente no podía ser de otro modo vistos los participantes, ¿no? A quien conozco en su mayoría muy directamente. Bien, me corresponde compartir con vosotros cuál es la estrategia del hidrógeno verde y qué es lo que estamos haciendo desde la Generalitat, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer tratando de compartir mi pantalla, ¿vale? Si lo consigo, que creo que sí, ¿verdad? Ahora la tenemos, sí. Correcto.
Vale, bien, pues rápidamente quería comentar, insisto, compartir con vosotros la estrategia del hidrógeno verde de la Comunidad Valenciana, que como veis es una estrategia pues promovida, ¿no?, y liderada, organizada, como queráis, desde la Dirección General de Energía, desde la Consellería de Economía, pero con el apoyo inestimable del ITE, del Instituto Tecnológico de Energía. Neus lo conoce muy bien y la verdad que está haciendo un papel de asistencia técnica genial, ¿no? Deciros que esta estrategia surge evidentemente, y hay muchas cosas que se han comentado ya a lo largo de la jornada que están muy relacionadas, que están en el fondo, en la base, digamos, de esta estrategia. Desde el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la Europea por el Hidrógeno, surge la Alianza Europea para el Hidrógeno Limpio, a la que yo creo que con mucho acierto nos subimos, ¿no? Y precisamente estamos directamente representados por el presidente de la Generalitat a nivel institucional, y después estamos participando en algunos grupos de trabajo, tanto el ITE directamente como algún otro actor de la alianza, y en mi caso en primera persona en uno también de los grupos de trabajo. Esto creo que es importante comentarlo, no solo porque lo que tratamos de ordenar con una estrategia en la Comunidad Valenciana no debe estar alejado, y por supuesto ha de estar absolutamente alineado con las prioridades y las políticas europeas, sino también para que los que están escuchando lo sepan y por favor que lo utilicéis, ¿no? Y que en la medida de lo posible pues os dirijáis al ITE, os dirijáis a nosotros diciendo, bueno, ¿cómo podríamos? A nosotros nos interesa X grupos, dirijáis al colegio y el colegio seguro que nos dice que, bueno, no se le escapa nada, ¿no?, para decirnos en qué medida podemos apoyar o podemos colaborar, ¿no?, en la cuestión que sea y que os pueda interesar. Bien, pero además hay otros elementos que tienen que ver con la recuperación, con la política industrial, con el propio plan estratégico de la industria valenciana, que ya en su momento dejó claro que de 6 estrategias una era energía, y esto lo vimos hace, bueno, pues 2 o 3 años, pero es que cada vez está más claro que es importante el vector energético y como siempre decimos, es una estrategia industrial, es decir, lo que queremos, y ahora si me pongo, perdonad la expresión coloquial, el gorro de directora de industria, os digo, es una estrategia industrial. Queremos no solo tener un mejor insumo energético, más limpio y más barato a poder ser, sino también una oportunidad de industrialización. Si os hablo en calidad de directora de energía, os digo, sobre todo queremos desarrollar capacidad de generación de hidrógeno, en este caso en la propia comunidad, pero sobre todo capacidad de mejor utilización del combustible o de la energía en nuestro tejido económico y también residencial, evidentemente, ¿no? Pero creemos que hay una verdadera necesidad y oportunidad en el tejido económico. Como esto lo he comentado y como os decía, ¿no?, en el contexto del plan de recuperación ya apareció el hidrógeno como de origen 100% renovable como un vector energético y flexible que se debía de potenciar. ¿Qué hemos hecho, por tanto? Bueno, pues para alcanzar todos estos objetivos que devienen de estos documentos, de estas estrategias, de estos fundamentos a los que he aludido en un principio, se estableció la estrategia del hidrógeno verde de la Comunidad Valenciana. Esta estrategia fue fruto de la creación de un grupo de trabajo que consiguió que en vez de tener, pues como siempre digo, ¿no?, 18 proyectos dispersos, pues ahora ya serían incluso más, pues realmente tratar de integrar y alinear diferentes proyectos en torno a cadenas de valor completas, ¿no? Y si tenemos iniciativas con capacidad de invertir y de desarrollar y poner en marcha un electrolizador y generar, o una planta fotovoltaica, un electrolizador, y llegar hasta el consumo en el sector, a que se consuma en el sector cerámico, pues que no sean proyectos distintos, sino que estén lo más alineados posibles. Pongo ese ejemplo, como podría hablar de la movilidad en autobuses o como podría hablar de movilidad portuaria, oportunidades portuarias, como veis en la transparencia, ¿vale? Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido, como decía, ¿no?, tratar de que diferentes proyectos que empezamos a identificar, o hemos hecho un esfuerzo, ¿no?, por identificar proyectos tractores ambiciosos que además estaban ya
digamos, de partida con bastante planteamiento cooperativo, es decir, que no, en la mayoría de los proyectos, las iniciativas no las tiene un solo player, sino que realmente integra diferentes, porque además así han venido también las llamadas que se ha señalado, ¿no?, la necesidad de trabajar diferentes actores de un mismo sistema, tanto la generación como a poder ser los consumidores, la distribución, el transporte, el almacenamiento y, por supuesto, en todo ello contar con la estructura de conocimiento, ¿no? Bueno, pues en ese marco, como decía, nuestra estrategia contempla proyectos que tienen que ver, bueno, pues con todo lo que veis aquí, tanto el uso en la refinería, con un papel muy interesante de BP liderando diferentes iniciativas, por supuesto también en usos portuarios, de nuevo, o sea, tener el puerto de Valencia y su apuesta clara por ser un puerto absolutamente autosostenible desde el punto de vista energético y con una posición muy clara de ser un puerto verde, para resumir muchísimo, creo que nos ayuda a saber que tenemos ahí de nuevo un gran tractor, ¿no? Pero también gestores de red como Iberdrola tienen iniciativas súper interesantes. En la intervención de Iberdrola me hubiera gustado que se comentara un poco más las iniciativas de la Comunidad Valenciana, porque hay iniciativas súper interesantes, tanto con BP como con Porcelanosa, como con IFF, Benicarló, Industria Química, es decir, hay iniciativas concretas que tienen mucho interés y que se van a desarrollar y en las que Iberdrola tiene un papel de liderazgo importante, pero también los gestores de red gasista, que evidentemente es quizás la gran red a optimizar en el ámbito, si hablamos de uso del hidrógeno, ¿no? Por supuesto, consumidores industriales, tanto químico, cerámico u otros, y también estamos viendo todo el tema de la CEDAR y el uso de los determinados recursos, ¿no? Concretamente residuos en este caso. El 5 del 12 se firmó un protocolo de actuación que lo único que hizo fue hacer visible de alguna forma ese trabajo que, como he dicho, este esfuerzo por alinear determinadas iniciativas se había concretado en una estrategia y en la creación de un grupo de trabajo. Esto está vivo, os voy a poner una imagen que creo que puede ayudarnos a ver de lo que hablamos, más o menos con todo lo que se ha dicho anteriormente y lo que acabo de comentar yo creo que se entenderá, pero concretando diría, tenemos nuestra estrategia, tiene proyectos pilotos concretos, tanto en terminales y en el ámbito portuario. Hablamos de una terminal, por ejemplo, de Balearia, en la terminal de Balearia, donde hay diferentes iniciativas, pero precisamente para el uso, fundamentalmente en nuevos buques. También hablamos de una propia planta de regasificación y diferentes cuestiones vinculadas a la actividad portuaria, que, como he dicho, es un gran tractor, que, como veis, tienen que ver, quizás no veis las letras, da igual, pero veis las casillas, ¿no? Tienen que ver con la producción, no sé si se señala, si se ve lo que señalo con el puntero, ¿vale? Sí. Tienen que ver, gracias, con el almacenamiento y la distribución y tienen que ver, en este caso, con el uso final en entorno portuario. Pero si nos vamos a movilidad sostenible, hablamos desde el corredor de hidrogeneras que plantea Iberdrola, pero también hay iniciativas que tienen que ver con movilidad y, por ejemplo, con prueba de autobuses en circuito urbano, en el que Vectalia tiene un rol muy interesante, y hay otras iniciativas también en torno a la ciudad de Valencia y su área metropolitana, pero vamos, destaco concretamente la de Alicante y Vectalia porque creo que tiene visos de ir por delante. Y, como he dicho, todo lo que tiene que ver con el uso en una industria intensiva en energía, ¿no? En consumo energético, altamente afectada por el pago por emisiones y por tanto con una necesidad de hacer una transición energética indiscutible, y por tanto donde tenemos que trabajar seriamente para ensayar nuevas fórmulas en uso combinado con gas, uso directo en el proceso, determinadas cuestiones que todavía requieren de muchísima adaptación pero que tenemos que acelerar todos los desarrollos posibles al respecto, ¿no? Para ello está tanto la Asociación de Productores de Baldosas Cerámicas, ASTER, como la de Fritos y Esmaltes Cerámicos, muy implicada, y también la de Maquinaria, ¿no? Y por tanto,
ya os digo, este es un ejemplo de un sector, pero muchas de esas aplicaciones, más allá de lo que son los quemadores, etcétera, ya propios y específicos de la industria cerámica, muchos de los desarrollos que podemos y debemos hacer para apoyar la transición de la industria cerámica van a servir para otras industrias también intensivas en consumo energético y que están, como he dicho, verdaderamente afectadas por todo lo que significa el insumo de energía, ¿no? Tanto en precio como en coste. Industria química, sí, y tratamiento de residuos. Bien, he nombrado algunas de las empresas que están ya en el grupo de trabajo y por tanto, ves, el minuto es el que me quedaba, ¿no? Bien. Simplemente me quedaría despedirme. Creo que habéis visto que la estrategia de la Comunidad Valenciana no es un documento en un papel que ha hecho una consultora, con todos los respetos, es un trabajo que, como he dicho, con el apoyo del Instituto Tecnológico de Energía, o no podía ser de otro modo, estamos haciendo para articular las diferentes iniciativas que van surgiendo. Insisto, está vivo, seguimos trabajando en ello, de hecho no conseguimos cerrar un documento bonito y presentarlo como hacen otras administraciones, nosotros estamos ahí porque realmente hay un montón de iniciativas y lo primero que queremos es ser capaces de apoyarlas e impulsarlas. Creo que en breve podremos hablar de fabricación de electrolizadores y ahí el profesor José Manuel Serra tiene muchísimo que decir y evidentemente hay entidades como puede ser el colegio, como puedan ser otros ámbitos, ¿no? O grupos de investigación que tienen otro marco de participación como es el lab de energía, ¿no? Pero vamos, ahora os he hablado y lo que quería presentaros sobre todo es las iniciativas empresariales e industriales que sí que están coordinadas para tratar, como he dicho, de que cojan el máximo de vuelo, ¿no? Alcancen su máximo potencial fruto de la cooperación entre los diferentes agentes. Nada más, creo que me ha ajustado al tiempo. Sí, perfecto. Muchas gracias, Empar. Y yo os iba a proponer, antes de empezar con lo que sería un poco hacer una pequeña charla, unos ruegos y preguntas, y también creo que Nieves estemos ahora abiertos a través del chat, ¿no? Con consultas. Sí, yo, si queréis, os quería proponer a todos que abrieseis vuestros micros y os hago unas preguntas así rápidas con respuestas muy rápidas para un poco hacer... Os voy a utilizar de bola de cristal, si me lo permitís, para saber cómo va a salir el futuro. Yo creo que me falta Emilio y Jordi y José Manuel, que habrán micros, y Roque también, y os voy consultando. Roque, para los próximos años, ¿cómo ves tú el transporte personal y el industrial por tierra? Disculpa, disculpa, mi niño. Una cosa, es que Empar se tiene que marchar, te lo digo, porque si te quieres hacer alguna preguntita tiene 5 minutos. Pues empezamos con Empar, si quieres. Si alguien realmente tengo uno, pero bueno. Con Empar, sí que se le agradecería. Te robo 4. Pues... No, a través de chat no. A través de chat. ¿Y algunos de los ponentes tenéis alguna consulta para Empar? La tenéis aquí. La tenemos 5 minutos para nosotros, así que podéis aprovechar. Menos de verdad, es que tengo ahí media. Sí, pues si podéis, si alguien tiene alguna consulta. Yo sí que la tengo, fíjate, con esta parte de que hay un plan europeo, y un plan nacional y un plan de la comunidad. ¿Cómo se está coordinando esto, Empar? A ver, con el Ministerio de Transición Energética estamos en permanente conexión. De hecho, hemos tenido ya 2 reuniones con ellos específicas con la Dirección de Política Energética para hablar de hidrógeno y de hidrógeno en la Comunidad Valenciana. Es decir, insisto, no hablamos de cuestiones institucionales, eso también, pero yo hablo de cosas concretas donde estamos trabajando y donde se ha hecho, ¿para qué? Entre otras cosas, para poder facilitar el que cuando se hace una selección de proyectos y el Ministerio la tiene que hacer, incluso para apoyar frente a los famosos IPCEI, proyectos de interés prioritario importante europeo, siempre es difícil de trasladar estas siglas, pues que se acuerden de los proyectos valencianos, que los conozcan bien y por tanto que sean seleccionados. De hecho, algunos de los proyectos valencianos han pasado ya el filtro de los IPCEI. Esto por una parte. Después, algunos de los proyectos que se han comentado y que están liderados incluso por algunos de los presentes, por ejemplo el de CSIC, UPV, pues tienen también su propio canal de vinculación ya con el Estado, ¿no? A través de CSIC. Pero además, a nivel europeo, como he dicho, están los IPCEI, pero pues tratamos de tener también
ese es el canal más claro, pero además recientemente estuvo aquí Manuel Arjona y se ofreció también a través de la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero, se ofreció a abrir los espacios de participación, o incluso hay como grupos específicos, no me hagáis caso exactamente en la terminología, donde se puede participar en las temáticas que nos interesen. Por lo tanto, en el ámbito del hidrógeno, bueno, pues este es otro canal. Está la oficina de la Comunidad Valenciana en Bruselas, que a su vez también, aprovecho para decirlo, está también la de la CEP, que también es otro canal interesante. Y después, como os he comentado, estamos en el grupo de trabajo de la Alianza Europea del Hidrógeno y, bueno, pues lo que hacemos es intentar canalizar la información que nos llega a través de ese grupo de trabajo y a la vez nosotros hacernos presentes allá donde más nos interese. Pero teniendo en cuenta cómo están nuestras agendas y la diversidad y cantidad de opciones que existen, yo siempre que tengo un espacio público lo digo y es que por favor haremos lo que alguien nos haga saber que le interesa. Es decir, yo no puedo adivinar lo que le interesa a los demás y por tanto aquel que realmente dice, oye, necesito me gustaría, bueno, pues es aquel que a lo mejor recibe el apoyo, pero simplemente porque lo sabemos, ¿no? No por nada más, ¿no? Por eso os decía que yo creo que el papel ahí del colegio también es muy interesante porque ya os garantizo que todo aquello que tiene que le llega, nos lo hace saber, ¿no? Y creo que puede ser un buen canal, ¿no? Y también, como he dicho, el ITE también es un agente que puede ayudar mucho en esta comunicación, coordinación, que a veces por falta de tiempo en agenda pues es más difícil, ¿no? Pues, ahora sí que os tengo que dejar y... muchísimas gracias. Quedas liberada de la mesa, pero no del impulso del hidrógeno verde, ¿eh? Ahí no hay que parar. No lo dudéis, gracias. Venga, adiós. Bueno, Angélica, ya hemos despedido a Empar. Pasamos, si te parece, para que la gente se anime. Les hago unas preguntas rápidas a los miembros de la mesa. Fenomenal. Y un poco Sí, para perfecto. utilizarlo, si te parece, de bola de cristal, ¿no? Que nos digan hacia dónde va todo esto. Claro, pues, naturalmente. Roque Bernardo, de Iberdrola. Te tenemos ahí, ¿verdad, Roque? Aquí estoy. Sí, bueno, tu visión de futuro para el transporte personal, ¿cómo va a ser? Pero muy breve, transporte personal en ciudades, ¿cómo lo ves? Uy, tampoco tengo bola de cristal, o la que tengo no me funciona correctamente, pero yo creo que es un buen debate. Sí. Aquí va opinión de Iberdrola y opinión personal. Yo creo que el transporte de personas, transporte individual, viendo los recorridos que hacemos la mayoría de nosotros y que muchos de nosotros pues, tenemos plazas de garaje, etcétera, creo que eso va a ser mayoritariamente eléctrico a baterías. Eso no descarta que haya algún vehículo de hidrógeno que pueda... Sí, pero vamos a la gran masa, por eso te digo, para acelerarlo. Bueno, yo creo que es mayoritariamente eléctrico. Luego ya cuando estamos hablando de transporte de viajeros, ya sea autobuses y más, cuando tiene sentido transporte interurbano, ¿no? De autobuses o camiones o mercancías en este caso. Exacto, ahí voy a transporte industrial, ya sea de personas o de mercancías. Exactamente, cuando el peso entra en funcionamiento, a pesar de que las densidades van a evolucionar a dos tecnologías, la autonomía es muy importante y la velocidad de recarga es muy importante, yo creo que aquí vamos a ver que van a cohabitar las dos tecnologías. Y de hecho los fabricantes, como veis, van por las dos tecnologías, ¿no? Pues sí, pero eso es el terrestre. Roque, ahora te pregunto por el marítimo y el aéreo, muy breve. ¿Cómo ves la evolución del marítimo y aéreo? Yo creo que el marítimo y aéreo, eléctrico a baterías no tiene mucha cabida. Incluso se plantea que el hidrógeno solo, en su forma líquida, etcétera, tampoco sea la solución. Aquí se plantea amoníaco, se plantea e-fuel, y queroseno, etcétera, otros combustibles sintéticos, ¿no? Pero está claro que todos derivados del hidrógeno, ¿no? Aquí el hidrógeno va a tener mucha cabida y yo creo que es el vector energético que va a triunfar en sus diferentes combinaciones como combustible. Muchas gracias, Roque. Emilio Nieto, director del Centro Nacional de Hidrógeno. Van a ser las mismas preguntas. El transporte personal en pequeña dimensión y luego el transporte industrial, ya sea de grandes colectividades o de mercancías en el ámbito terrestre. ¿Cómo lo ves, Emilio? Sí, bueno, hay un estudio muy bueno de la Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking, que es la parte de la Comisión Europea que lleva el hidrógeno. Bueno, ahora se llama Clean Hydrogen. Realmente establece, digamos, un poco un límite de kilómetros o de distancia que se tiene que recorrer para que por debajo de ese límite, que son 300 kilómetros, es vehículo eléctrico 100%.
Sí. Y todo lo que sea, a medida que va aumentando el número de kilómetros que nos tenemos que desplazar, va teniendo más importancia el hidrógeno. Entonces, yo como mensaje final, para no acaparar mucho el tiempo, tiene que haber una hibridación. Tenemos que ser capaces entre todos de desarrollar, llamémosle toda la parrilla de tecnologías para que en función de la aplicación seamos capaces de elegir cuál es la que mejor ventajas nos va a dar. Porque el hidrógeno tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, igual que las baterías, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí el mensaje es hibridación, se tiene que desarrollar todo y tener en cuenta que a medida que necesitamos más kilómetros, pues evidentemente el hidrógeno va cada vez teniendo más digamos, un poco capacidad, ¿no? Para poder aportar. Gracias, Emilio. Jordi, Renau. Profesor de la Universidad CEU y estás en el Tecner. La consulta es la misma, transporte personal, pequeño tamaño, y transporte personal industrial, bueno, de personas a nivel industrial, mercancías, en el ámbito terrestre, ¿cómo lo ves? Bueno, la parte de mercancías, trenes, está claro, es hidrógeno y electricidad para los trenes. Y en la parte de movilidad de personas, yo soy de los que piensa que creo que tenemos que crear más comunidad, que tenemos que dejar de individualizar tanto, no tener nuestro vehículo personal y utilizar sistemas de transporte, tanto colectivos como metros, autobuses, etcétera, como utilizar medios como el taxi, por ejemplo. Es decir, no disponer de un vehículo... Como el car sharing, el motosharing. Correcto, sí. Ir a estrategias de empresa en la que tú la movilidad la tengas, te recogen en la puerta y te llevan donde quieras, pero tú no posees un vehículo. Creo que tendemos hacia eso. O igual yo tengo un pensamiento un poco hacia... O una parte, ¿no? Por las necesidades. Eso igual que pasa con la energía. Tenemos que buscar la mejor solución para el problema que nos enfrentamos, no una solución genérica. Sí, en Barcelona en los 90 ya habían coches compartidos. No sé si existe alguna empresa ahora, no los conozco, pero seguro que en algún momento hay de pago mensual y de un recargo en el caso de uso. Sí, pues muchísimas gracias, Jordi. José Manuel Serra, del ITQ, Universidad Politécnica de Valencia. Misma pregunta, transporte personal e industrial, en pequeño tamaño, gran tamaño, terrestre, ¿cómo lo ves? Yo también, en general, para las ciudades lo veo eléctrico. Eso es lo que dicen todas las tendencias. Tiene poco sentido que sea de hidrógeno. Para lo típico, ya camiones, ¿no? Depende de, como dicen ahora, esto lo miden en millas, depende de las millas que van a recorrer. Exacto. Será de una manera o de otra, ¿vale? Y también dependerá del país, porque yo me imagino que la solución que va a haber para aquí no va a ser la misma que va a haber en California que luego en Minnesota, ¿vale? Va a ser distinto, ¿vale? Y el tren, por ejemplo, en Alemania ibas a todos sitios en tren, Madrid también, en Estados Unidos no, entonces no va a haber una solución única. Respecto a barcos y aviones va a estar, yo creo que vamos a ir hacia e-fuels y ya hay proyectos de KLM con Shell el primer vuelo que se hizo en el mundo con e-fuels fue de Ámsterdam a Madrid, ¿vale? Hace 7 o 8 meses, una cosa así. Lo digo porque tenemos a Shell en el consorcio, ¿no? Que hacemos esto. No era nuestra tecnología, pero ya hay cosas de estado del arte que se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese tipo de cosas existen, pero como era más fácil destilar el petróleo, por decirlo así, pues no se hacía. Respecto al amoníaco, es un vector increíble, sobre todo si uno piensa en el Sáhara, producir amoníaco y mandar de amoníaco a Chile, o de Chile a donde sea, o de Japón a Australia, o de España o de Almería. A donde sea, a Rotterdam, ¿vale? Sí que es verdad que con los industriales que yo trabajo, algunos me dicen que ¿cómo se dice? La seguridad, higiene y salud de la es fundamental, sí. Lo hace crítico para que esté cerca de las personas. Entonces, va a ser más para algo industriales y uso de marítimo industrial también, ¿vale? Pero va a estar más restringido. En algún momento se ha pensado que se iba a embarcar en los camiones amoníaco, por ejemplo en Corea del Sur, con Hyundai, pero no sé si eso va a pasar los controles, ¿vale? De seguridad e higiene. ¿Vale? Hay una limitación ahí técnica. Gracias, José Manuel. Neus, también la misma pregunta, transporte personal, vamos a tocar la parte que no es mucho la tuya, pero también la tocáis en el ITE, y el transporte pesado en carretera, tanto de personas como de mercancías, terrestre, marítimo y aéreo. ¿Cómo lo ves, Neus?
Bueno, yo creo que a nivel de tecnologías, yo creo que compartimos todos más o menos la misma idea. Sí que... O sea, me fío de vuestra bola de cristal porque veo que vais en un camino uniforme. Sí, yo por mi background de sostenibilidad sí que diría que igual hace falta un poco también de cambiar un pelín el sistema, ¿no? Y sobre todo reducir los trayectos que hacemos nosotros y los trayectos que hacen los productos. También es una forma de darle valor a lo que tenemos en la península, ¿no? Todo lo que sea producción, cuanto más local, kilómetro cero, al final nos estamos evitando tanto transporte marítimo, tanto avión. Y desde luego hemos visto con la pandemia que el teletrabajo a veces es posible. Sí, la pandemia nos ha dado una lección de lo que se puede llegar a hacer. Que obviamente tenemos que seguir manteniendo el contacto personal, pero bueno, si en vez de todos los días pues son un par de ellos, tampoco pasa nada, seguimos funcionando. Entonces sí que recalcaría eso, que es muy importante antes de cambiar tecnologías, tener en mente que tenemos que reducir nuestro consumo energético todo lo que podamos. Sí, ahí tocáis una parte importante y yo creo que es un mensaje, no sé si Angélica se quiere mojar, si se anima a darnos su opinión o si quieres, Angélica, si tienes cualquier consulta con nuestros invitados. No os preocupéis, sí. De todas maneras, sé también que vas justo de tiempo tú también. Concretando. Tenemos 3 preguntas, me comenta Nieves. Si quieres pasamos a las 3 preguntas. Sí, lo digo, sí, claro. Vale. Mira, de lo que se ha dicho, entiendo que si electrifican más, combinado con la producción de hidrógeno verde, será necesario un aumento importante de la producción de energías renovables, solar, eólica. ¿Cuál será el papel de la energía nuclear en el mix de energías? ¿El hidrógeno verde supuso una desnuclearización a medio y largo plazo o la energía nuclear seguirá siendo necesaria? ¿Quién se anima? Yo puedo contestar. Yo creo que la energía nuclear, con los estándares actuales, debería ser parte de la solución. Sí. Lo tenemos en países como Francia, evidentemente, pero también Estados Unidos y la Unión Europea en recientes declaraciones lo está apoyando. Es decir, un buen uso de la nuclear descarboniza y hace todo mucho más eficiente. ¿Vale? Entonces yo creo que sería una equivocación cerrar las nucleares, quizás hacer nuevas, mucho más eficientes y seguras. Yo creo que se debería ir por ahí. Otra cosa es la política y la percepción como personas que tenemos, ¿no? Sí, aparte sería una pasarela, ¿no?, hacia el futuro. Los próximos años la vamos a necesitar. Sin duda. Nieves. Siguiente pregunta. Quisiera saber la situación de la tecnología del hidrógeno verde con el fin de sustituir el combustible fósil, gas natural, en las calderas de vapor de uso industrial. Ahí, ¿quién se nos anima por ahí? Quizá Emilio, Neus. Sí, Jordi. bueno, realmente, a ver, hay muchos actores dentro de la cadena de valor de lo que puede ser la economía del hidrógeno que están trabajando en ello, ¿no? Que hay una línea, llamémosle de combustión, yo la llamo de combustión, en donde se están de alguna manera desarrollando pues, esos sistemas híbridos para que el hidrógeno pueda de alguna manera participar e integrarse dentro de la cadena, con lo cual es una de las líneas en donde sí que es cierto que puede de alguna manera dotar de más aplicación a la generación de este hidrógeno que se va a necesitar. Y ahí José Manuel Serra, pues evidentemente nos ha dicho que hay una necesidad tan grande que somos incapaces de producir todo lo que se necesita, pero llegará un momento en que poco a poco vayamos cubriendo y está claro que evidentemente cuantas más aplicaciones y usos del hidrógeno se tenga, más grandes van a ser esos proyectos y más generarás esa economía de escala que permitirá reducir esos costes, ¿no? Con lo cual sí que está claro que es una de las líneas en donde se está trabajando y hay ya varias empresas que están desarrollando equipos pues, para poder dar una solución a ese tipo de sistemas, ¿no? Sí, Nieves, la última pregunta de participantes. Buenos días. Con tanto grupo de trabajo que se ha creado, ¿alguien ha pensado incluir a los servicios de bomberos? Los posibles escenarios de emergencia con hidrógeno, tanto en la industria como en el transporte, no son actuaciones convencionales y necesitan de una preparación específica a los posibles actuantes. Yo, si os animáis por ahí, yo creo que, y lanzo un pequeño mensaje, yo creo que tendremos todavía tecnologías que tendrán que mantener los hidrocarburos, diésel o gasolina para servicios de emergencia, etcétera, pero si alguien ha estudiado en esa dirección, estaría encantado de que aportaseis algo si tenéis alguna idea al respecto.
Bueno, yo veo que la instalación de producción de TMB se ha coordinado con Bomberos de Barcelona. O sea, yo creo que hay que implicarlos más. El hidrógeno está en la industria hace mucho tiempo, en fertilizantes y en refinerías, pero cuando hablamos de hidrogeneras, por supuesto hay que sensibilizar a nuestro sistema de bomberos de que es un hidrógeno, que es un combustible que tiene algunos otros requisitos, ¿no?, en su combustión y en su extinción, ¿no?, llamémoslo así. Pero sí que se está coordinando con ellos en los proyectos que, por ejemplo, nosotros estamos realizando, ¿eh? Sí que se tiene que hacer. Sí, y ahí está la parte de utilización y de prevención. Sobre todo aquí los bomberos son una parte fundamental. Si os parece, para terminar, yo os propondría, como nos quedan unos 5 minutos, se ha hablado de la intermitencia de las renovables, que eso es la parte fundamental. Eso también nos obliga a una gran flexibilidad. La movilidad energética más eficiente para cada caso, me quedo con esto. Vamos a buscar la movilidad, la modalidad más eficiente. Por supuesto, siempre con origen renovable. Donde se pueda, pero creo que el ámbito... Y yo os quería plantear a todos, así, de forma rápida, 2 escenarios. Una palabra que no se utiliza desde hace mucho, que sería la autarquía energética, ¿no?, que podríamos llegar a alcanzarla con el paso del tiempo y, sobre todo, llegar a la exportación frente a una situación actual que tenemos una dependencia externa y no tenemos más remedio que importar. Roque, ya que tengo en pantalla, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves el futuro? Porque yo veo... El hidrógeno nos permitiría que esa economía de la energía fuera lo más circular posible, que se generase en España, se consumiese en España y cerrar el círculo. Yo creo que la independencia energética es el reto que nos tenemos que plantear como país, tanto empresas, instituciones, etcétera, ¿no? El hidrógeno es un vector fundamental. Evidentemente tenemos que incrementar nuestra capacidad renovable al máximo posible, aprovechar toda la biomasa que tenemos, pensar en la economía circular, etcétera, etcétera. Pero creo que, viendo los últimos precios que tenemos del gas y de los combustibles que importamos, la independencia energética es un valor fundamental que tenemos que trabajar todos. Muchas gracias, Roque. Emilio. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que comenta Roque. Yo creo que al final lo que sí que creo que a lo largo de toda la cadena de valor tenemos que ser conscientes de qué capacidades y valor añadido cada uno podemos aportar, y aquí estoy viéndolo un poco en el conjunto de los países, ¿no?, y hilando un poco con lo que se ha comentado, ¿no? Hay países tipo Alemania pues que evidentemente no tienen esas grandes capacidades como los países que estamos en la zona, digamos, más o de mejor gestionabilidad y potencial para las renovables, y entonces ahí vamos a tener que erigirnos tipo Chile, tipo Arabia Saudí, tipo Marruecos, Portugal, Italia, España, productores de este hidrógeno verde y exportadores de este hidrógeno verde. Entonces la solución es que seamos todos capaces de jugar en la misma liga y que cada uno de alguna manera pues defina cuáles son esas capacidades, ¿no? Jordi. Bueno, sí, el objetivo al final es conseguir un grado de autosuficiencia, pero a los niveles de consumo actuales estamos lejos y será complicado. Es decir, que quizás tengamos que hacernos adaptaciones. Igual que adaptamos y asumimos que las autonomías van a ser menores, tenemos que asumir que el consumo no puede mantenerse en crecimiento constante e intentar suministrarlo con un recurso determinado finito. Eficiencia energética. Exacto. José Manuel. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, no voy a repetir lo que han dicho. Lo que creo es que hay que hacer un esfuerzo, no solo por el consumo, la eficiencia, sino en toda la cadena de valor, por generar nuevas oportunidades, nuevos productos. Y sobre todo quería dar un mensaje a la audiencia aquí, que muchos serán de pequeñas y medianas empresas, es que ellas tienen la oportunidad, más que, con perdón de Roque, más que las grandes empresas. Esa creación de tecnologías disruptivas, de mercados muy grandes que luego adoptarán las grandes empresas seguramente, ese conocimiento lo tienen ellos y ellos pueden crear ese tejido nuevo industrial. Entonces, yo los animo a arriesgarse, a no conformarse con tener claro los números, las ventas para tener 1 o 2 años. Hay que arriesgarse en esta transformación o perderemos la oportunidad como país. Sí. Gracias, Juan Manuel. Neus. Sí, por lo que decías de la independencia energética, no niego que no podamos producir grandes cantidades de hidrógeno aquí de forma local, pero no olvidaría también el irnos hacia atrás y ver de dónde vienen las placas fotovoltaicas, las turbinas eólicas, los materiales y componentes que van a formar parte de esos electrolizadores. Entonces, simplemente que lo tengamos en mente y que cuando hablemos de proyectos y lancemos
estos mensajes, ¿no? de que podemos hacerlo, que seamos conscientes también de todo lo que hay atrás. Que no solamente hay que fabricar la máquina que genera, ¿no? Claro. Eso pasa y de hecho ahora tenemos en el mundo de la automoción una crisis grave con el tema de los microchips que nos ha demostrado que tenemos en Europa, en España y en la Comunidad Valenciana se tiene que seguir fabricando de todo y ahí es donde las empresas y este tejido empresarial tiene que encontrar esos nichos, ¿no? de trabajo. Muchísimas gracias a todos. Angélica, muchas gracias por invitarme un poco a sanar mi curiosidad, ¿no? con estos invitados a esta mesa que yo creo que nos han abierto un poco el camino hacia dónde va todo esto. Muchas gracias a Nieves y a Ernesto por la asistencia técnica y de gestión de esta mesa. Y bueno, te dejo para la despedida. Angélica, si quieres despedirte de nuestros invitados y de los 92 todavía participantes que quedan online. Nada, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra participación, por aportar un poquito más para conocer pues eso, todas las funcionalidades del hidrógeno verde y que es una realidad. Bien es cierto que queda mucho trabajo que recorrer y por supuesto habéis apelado a la responsabilidad de cada uno de nosotros para ajustar los consumos también, pues eso, como medida de contención, ¿no? Al final es verdad que no podemos consumir de forma indiscriminada y pretender suplirlo con nuevas tecnologías que claro, y pagarlo al mismo precio que lo pagábamos con anterioridad. De ahí también la importancia que estábamos comentando de las centrales nucleares, ¿no? Un uso correcto de ellas pues pueden permitirnos ese equilibrio. Sí, quiero resaltar un poco el mensaje que habéis plasmado reiterativamente, la importancia de no perder, España no pierda este pulso, o sea, todo lo que se ha generado en investigación, en desarrollo de productos del hidrógeno, no nos podemos quedar fuera, tenemos que estar a la cabeza de todo esto y crear empresa y crear sinergias alrededor de ello. O sea, el trabajo tiene que continuar, hay que concienciar socialmente y profesionalmente de la necesidad de esto, pero es eso, instar a las administraciones, que yo creo que Empar ha dejado patente en su intervención que apoya cualquier iniciativa. Es verdad que ella está constantemente buscando posibles nichos de empresa para fomentar todo lo que son las renovables, así que seguiremos trabajando juntos y ya sabéis que tenéis el colegio a vuestra disposición para sinergias, para cualquier sugerencia, y a los participantes de la jornada espero que os haya gustado y espero veros por el colegio. Un abrazo y buena mañana. Igualmente, muchas gracias a todos. Bien. Gracias a todos. Buen día. Buenos días. Buen día.